Millonario. Ayuda a una niña que llora desesperada en la calle después de haber sido abandonada por su madre en una noche fría. Una niña estaba sola en la calle, abandonada y llorando desesperadamente, pero cuando pide ayuda, conoce a un hombre rico, que no solo le salvaría la vida, sino que también le daría un nuevo sentido a su propia existencia. Prepárate, porque esta es una historia de vida que te tocará el corazón. Suscríbete al canal, deja tu like en este vídeo y comenta desde qué ciudad estás viendo. El bullicio de la ciudad hacía eco en las calles mientras los autos pasaban rápidamente, las personas caminaban apuradas y nadie parecía notar a la pequeña figura que lloraba desconsoladamente en una esquina. Su cabello desordenado caía sobre su rostro manchado de lágrimas. Apenas podía sostenerse en pie y sus pies descalzos reflejaban el frío cruel del pavimento. Era como si el mundo la hubiera olvidado. «Señor, yo quiero a mi mamá», murmuraba con una voz quebrada que apenas lograba salir de su garganta. Pero nadie se detenía. Nadie la miraba. Todos parecían apurados, demasiado ocupados en sus propias vidas como para prestar atención al sufrimiento de una niña pequeña. Fue entonces cuando Hugo Sandoval, un empresario exitoso acostumbrado a caminar con prisa y con la mirada fija en su celular, se detuvo. Algo en su interior le hizo girar la cabeza hacia esa esquina. Al principio intentó ignorarlo. Pensó: «Es solo una niña más en la calle, no puedo salvar al mundo». Pero esa vocecita insistente, esa súplica desesperada, seguía resonando en sus oídos. «Señor, yo quiero a mi mamá». Hugo se acercó lentamente, aún dudando si debía involucrarse. ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué podría cambiar? Pero al mirar los ojos de la niña, se sintió paralizado. Eran grandes, oscuros y llenos de lágrimas. No había solo tristeza en ellos. Había un vacío profundo, un dolor que ningún niño debería conocer. «¿Estás bien?», preguntó Hugo, con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque por dentro estaba lleno de nervios. Sofía lo miró con la desesperación de alguien que no había comido en días, que no había sentido un abrazo en semanas, que había perdido toda esperanza. «Quiero a mi mamá», repitió, mientras sollozaba aún más fuerte. Hugo se agachó, intentando ponerse a su altura. A medida que hablaba con ella, empezó a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Su madre, una joven de tan solo 23 años, la había dejado sola esa misma mañana. Habían pasado la noche en la calle, como muchas otras veces, pero esta vez fue diferente. Cuando Sofía despertó, su madre ya no estaba. Había desaparecido. La niña explicó, entre lágrimas, que su mamá solía llorar mucho, que decía que ya no podía más, que la vida era demasiado difícil. Hugo no era un hombre sensible, estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero, a cerrar acuerdos fríos en salas de reuniones, pero algo en esa historia comenzó a quebrarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él tratando de calmarla. «Sofía», respondió ella con la voz rota. Hugo suspiró profundamente. Tenía dos opciones: seguir su camino y dejar que otra persona se encargara, o hacer algo que nunca había hecho antes: escuchar a su corazón. «Ven conmigo, Sofía. Vamos a buscar a tu mamá», dijo finalmente, aunque por dentro aún dudaba de su decisión. Hugo llevó a Sofía a un restaurante cercano. La niña no había comido en más de un día. Cuando le pusieron un plato de comida frente a ella, devoró cada bocado como si fuera la última vez que iba a comer en su vida. Hugo, sentado frente a ella, no podía evitar preguntarse qué tipo de vida había llevado esa niña. Cada gesto de Sofía, cada mirada perdida, era un testimonio del abandono y la pobreza extrema en la que había vivido. «¿Tu mamá siempre te llevaba a dormir en la calle?», preguntó Hugo, tratando de entender mejor la situación.
Sofía asintió con la cabeza, masticando lentamente. Luego, con un hilo de voz, respondió: a veces dormíamos en casas de personas buenas, pero mamá decía que no quería molestar por mucho tiempo. Hugo sintió un nudo en la garganta. Esa niña había vivido más sufrimiento en 7 años que él en toda su vida. ¿Cómo alguien podía sobrevivir en esas condiciones? Por un momento pensó en su propia infancia. Él no había nacido rico, pero nunca le faltó comida, ropa o un techo seguro. Se preguntó cómo sería crecer con la constante incertidumbre de no saber dónde dormirías esa noche o si comerías al día siguiente. Después de comer, Hugo miró a Sofía, que ahora parecía un poco más tranquila, pero sus ojos seguían reflejando un vacío, una ausencia que no podía llenarse con comida ni palabras. «Vamos a encontrar a tu mamá, Sofía. Te prometo que no te voy a dejar sola», dijo Hugo, aunque en el fondo sabía que encontrar a una mujer sin hogar en una ciudad tan grande sería como buscar una aguja en un pajar. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Nadie nunca le había prometido algo así. Nadie se había preocupado tanto por ella, pero al mismo tiempo temía que fuera solo otra promesa vacía, como tantas otras que había escuchado en su corta vida. Hugo no era un hombre espiritual, pero mientras tomaba la mano de Sofía y salían del restaurante, sintió como si algo más grande que él estuviera guiando sus pasos. No sabía a dónde lo llevaría esta decisión, pero una cosa era clara: no podía dar marcha atrás. Mientras caminaban por las calles, preguntando a transeúntes y revisando los rincones donde solían dormir las personas sin hogar, Hugo comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas para él. Los rostros cansados de los indigentes, las miradas de desesperanza en los niños que jugaban en la calle, las manos extendidas de quienes pedían limosna. Era como si de repente el velo de su vida privilegiada hubiera caído, revelando una realidad que siempre había estado ahí, pero que él nunca había querido ver. En un momento, una mujer indigente los detuvo. ¿Buscan a alguien?, preguntó con una voz áspera. «Estamos buscando a la mamá de esta niña. Es joven, cabello oscuro, ojos tristes», explicó Hugo. La mujer frunció el ceño, como si estuviera recordando algo. «Sí, creo que la vi hace unos días. Estaba sentada en ese parque de allá, pero se veía mal, muy mal». Sofía apretó la mano de Hugo con fuerza. «¿Vamos a encontrarla?», preguntó con un hilo de esperanza en su voz. Hugo asintió. «Vamos a intentarlo, Sofía. No te preocupes». El cielo comenzaba a oscurecer mientras Hugo y Sofía caminaban por las calles de la ciudad. El bullicio típico del día se apagaba lentamente, pero eso no significaba que el frío de la noche sería más amable. Hugo observaba a la pequeña que aún sostenía su mano con fuerza. Aunque sus pasos eran pequeños y su cuerpo estaba visiblemente agotado, sus ojos reflejaban algo que Hugo no podía ignorar. Una mezcla de esperanza y miedo. «¿Y si no la encontramos?», pensaba Hugo, aunque nunca se atrevería a decirlo en voz alta. El parque al que la mujer indigente había hecho referencia estaba apenas a unas cuadras. El aire estaba impregnado con el olor a humedad y basura acumulada, pero también con algo más pesado, algo intangible: la desesperación de quienes dormían a la intemperie. Sofía apretó la mano de Hugo con más fuerza mientras miraba a su alrededor, buscando a su madre entre las sombras. La niña no decía nada, pero su respiración se agitaba cada vez más. Hugo sabía que ella estaba aterrada, aunque intentaba parecer fuerte. «¿Reconoces a alguien aquí?», preguntó Hugo, mirando a Sofía. Sofía negó con la cabeza, con los labios temblorosos. Sus ojos escaneaban rápidamente cada rincón del parque, cada figura borrosa cubierta con mantas sucias. De pronto, se detuvo en seco. «¡Esa señora!»,
gritó de repente, señalando a una mujer que estaba sentada junto a un banco. Hugo siguió la dirección que indicaba la niña. La mujer que señalaba tenía el cabello largo y oscuro, pero parecía mucho mayor de lo que debería. Sus manos temblaban mientras sostenía un pedazo de pan duro. Sofía soltó la mano de Hugo y corrió hacia ella. ¡Mamá!, gritó la niña con todas sus fuerzas, haciendo eco en el silencio del parque. La mujer levantó la mirada rápidamente, pero su rostro mostró confusión en lugar de alegría. No era Lorena. Sofía se detuvo en seco, como si toda su energía se hubiera desvanecido en un segundo. Su madre no estaba allí. Hugo corrió tras ella, tomándola suavemente por los hombros, mientras la niña comenzaba a sollozar. «Tranquila, Sofía. Vamos a seguir buscando», dijo Hugo, aunque él mismo comenzaba a sentir una opresión en el pecho. «¿Y si ya era demasiado tarde?», pensó. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respirando entrecortadamente. Hugo sabía que ella estaba intentando ser valiente, pero esa carga era demasiado pesada para una niña tan pequeña. No podían quedarse allí. Si Lorena no estaba en el parque, había que seguir buscando. «Vamos a caminar por aquí cerca. Tal vez alguien la haya visto», sugirió Hugo, tratando de mantener un tono tranquilo. La noche avanzaba y con ella el frío se volvía más cruel. Hugo sentía que el tiempo jugaba en su contra. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Lorena era un minuto más en el que Sofía se hundía en la desesperación. Se acercaron a un grupo de personas que estaban reunidas en torno a una fogata improvisada. Hugo, con su traje impecable y su reloj de lujo, no encajaba en ese lugar, pero no le importó. Había algo más importante en juego. «Disculpen», dijo tratando de sonar respetuoso. «Estamos buscando a alguien. Una mujer joven, cabello oscuro, ojos grandes. Tenía a una niña con ella hasta hace poco. ¿Alguien la ha visto?» Uno de los hombres lo miró con desconfianza y luego fijó su vista en Sofía. «¿Eres la hija de esa mujer?», preguntó con voz ronca. Sofía asintió rápidamente, dando un paso al frente. «¿Dónde está mi mamá? ¿La vio?», preguntó con una urgencia que partió el alma de Hugo. El hombre suspiró y señaló hacia una dirección vaga. «La vi hace unos días. Estaba por esos callejones, pero no sé si sigue ahí. Parecía estar muy mal». El corazón de Sofía latía con fuerza. Su mamá estaba cerca. Hugo le agradeció al hombre y tomó la mano de Sofía nuevamente. El camino hacia los callejones era sombrío. Las luces de las farolas parpadeaban, y las sombras de los edificios altos hacían que el lugar se sintiera aún más opresivo. Sofía comenzó a temblar, pero no sabía si era por el frío o por el miedo. De repente, un grito lejano rompió el silencio de la noche. Sofía se detuvo, mirando a Hugo con los ojos abiertos como platos. «¿Escuchó eso?», preguntó con la voz temblorosa. Hugo asintió, pero trató de mantener la calma para no asustarla más. «Tranquila, vamos a ver qué es», dijo, apretando la mano de la niña. Mientras se acercaban al origen del sonido, el grito se convirtió en un llanto desgarrador. Sofía comenzó a caminar más rápido, casi corriendo, arrastrando a Hugo con ella. El llanto provenía de una mujer que estaba sentada en el suelo, sosteniendo una manta vieja y rota. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero no era Lorena. «No es ella», murmuró Sofía, deteniéndose una vez más. La decepción en su voz era evidente, y Hugo sintió como si el peso de esa búsqueda interminable cayera sobre ambos. No podían rendirse, no ahora. Hugo respiró profundamente y trató de calmar a la niña. «Todavía no hemos terminado, Sofía. Vamos a seguir adelante. Tu mamá está ahí afuera y la vamos a encontrar», le dijo con determinación. La niña lo miró con lágrimas en los ojos, pero asintió. Confiaba en Hugo, aunque no lo conocía desde hacía mucho tiempo.
Era la única persona que había demostrado importarle, y eso era suficiente para ella. La noche se hizo aún más oscura, y los callejones parecían un laberinto sin salida. Pero justo cuando Hugo comenzaba a dudar, encontraron a otra mujer indigente que parecía reconocer a Sofía. «Esa niña, creo que vi a su mamá hace poco. Estaba por el mercado abandonado buscando algo para comer», dijo la mujer mientras se rascaba la cabeza. Hugo sintió una chispa de esperanza. El mercado no estaba muy lejos. Tomó a Sofía en brazos, ya que la niña estaba demasiado cansada para caminar más. «Estamos cerca, Sofía. Aguanta un poco más», le dijo, mientras le acariciaba el cabello. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, luchando por no quedarse dormida. Hugo no podía evitar sentir una mezcla de alivio y temor. ¿Qué encontrarían en ese mercado? ¿Estaría Lorena ahí? ¿O llegarían demasiado tarde? Al llegar al mercado abandonado, el lugar estaba en completo silencio. Hugo bajó a Sofía y comenzaron a buscar entre los pasillos oscuros y llenos de escombros. Cada sombra parecía una figura, cada sonido les aceleraba el corazón, pero no encontraron nada, solo vacío. Hugo se detuvo agotado. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. «No la vamos a encontrar, ¿verdad?», dijo con la voz apenas audible. Hugo se arrodilló frente a ella y tomó sus pequeñas manos. «No digas eso, Sofía. No voy a dejarte sola. Vamos a encontrarla, cueste lo que cueste». Sofía asintió lentamente, aunque su esperanza comenzaba a desvanecerse. Hugo sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que cada minuto perdido podía significar el final de la historia. Pero él no iba a rendirse, no ahora, no cuando había prometido a esa niña que no estaría sola. El silencio del mercado abandonado era ensordecedor. Hugo y Sofía habían recorrido cada rincón del lugar, llamando por Lorena en voz baja, casi con miedo de romper la quietud que envolvía el espacio. Pero no había señales de ella. Las sombras de las estructuras rotas y los escombros no ayudaban. El lugar parecía estar muerto, igual que las esperanzas de la pequeña. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener, se dejó caer de rodillas sobre el suelo frío. Sus pequeñas manos se cubrieron el rostro mientras lloraba de manera desgarradora. Cada sollozo atravesaba a Hugo como una daga. Él, que siempre había sido un hombre pragmático y frío, estaba empezando a sentir un tipo de dolor que nunca antes había experimentado, el dolor de la impotencia. Era como si el sufrimiento de Sofía se le hubiera adherido al alma. «No la vamos a encontrar», susurró la niña entre lágrimas, mientras su voz temblorosa parecía casi apagarse por completo. Hugo se arrodilló junto a ella, intentando encontrar las palabras correctas, pero su garganta estaba seca. Miró el rostro cansado de la pequeña, tan frágil y lleno de angustia, y supo que no podía rendirse. No ahora, no después de haber llegado tan lejos. «Sofía, escúchame», dijo con firmeza, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas. «No te prometí que sería fácil, pero sí te prometí que no te dejaría sola. Vamos a seguir buscando, no importa cuánto tiempo nos lleve». Sofía levantó la mirada, aún con lágrimas cayendo por sus mejillas, y lo miró como si quisiera creerle, aunque su corazón estuviera lleno de dudas. Hugo sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarle que estaba comprometido con esa promesa. En ese momento, un ruido sutil rompió el silencio. Era apenas perceptible, un leve movimiento, como si alguien arrastrara algo sobre el suelo. Sofía se aferró a la mano de Hugo y lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Hugo levantó un dedo, indicándole que guardara silencio. El ruido venía de una esquina oscura, un rincón que no habían revisado. Con cuidado, Hugo se puso de pie y avanzó hacia el sonido. Sofía lo siguió de cerca, agarrando con fuerza la parte baja de su chaqueta.
A medida que se acercaban, las sombras parecían volverse más densas, como si el lugar escondiera algo importante, algo que no quería ser encontrado. Hugo encendió la linterna de su celular y la apuntó hacia el rincón. Allí, en medio de los escombros y la basura, había una figura encorvada. Su cabello oscuro estaba enmarañado y su cuerpo, cubierto por ropa sucia y rota, temblaba levemente. Era una mujer, pero estaba tan desmejorada que Hugo tardó unos segundos en reconocerla. Sofía, en cambio, lo supo de inmediato. ¡Mamá!, gritó la niña, soltando la chaqueta de Hugo y corriendo hacia la figura. Lorena levantó lentamente la cabeza al escuchar la voz de su hija. Sus ojos, hundidos y apagados, se llenaron de lágrimas al ver a Sofía corriendo hacia ella. No podía creer lo que veía. Era como si estuviera soñando. La niña se lanzó a sus brazos, aferrándose a ella con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. «Sofía, mi niña», susurró Lorena con voz ronca, apenas audible. Su cuerpo estaba débil y parecía que en cualquier momento podría desplomarse. Hugo los observó desde la distancia, sintiendo un nudo en la garganta. Habían encontrado a Lorena, pero verla en ese estado era devastador. Su rostro estaba pálido, sus labios resecos y sus manos temblaban incontrolablemente. Parecía al borde del colapso. Lorena intentó abrazar a Sofía con fuerza, pero su cuerpo no le respondía. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras murmuraba palabras entrecortadas. «Perdóname, perdóname», repetía una y otra vez, como si esas fueran las únicas palabras que su corazón era capaz de expresar. Sofía, entre sollozos, la abrazaba aún más fuerte. «Te extrañé, mamá. Pensé que no te volvería a ver», dijo la niña con la voz quebrada. Hugo sabía que no podían quedarse allí. Lorena necesitaba ayuda urgente. Se acercó lentamente, tratando de no interrumpir el momento, pero sabiendo que era necesario intervenir. «Lorena, ¿puedes levantarte?», preguntó con calma, aunque su voz reflejaba preocupación. La mujer levantó la mirada hacia él, como si acabara de notar su presencia. Sus ojos mostraban una mezcla de confusión y vergüenza. No tenía idea de quién era ese hombre, pero antes de que pudiera preguntar algo, su cuerpo se desplomó. Hugo reaccionó rápidamente, atrapándola antes de que cayera al suelo. «¡Mamá!», gritó Sofía entrando en pánico. «¡Está inconsciente! No te preocupes, Sofía, vamos a ayudarla», dijo Hugo, aunque su corazón latía con fuerza. Lorena estaba extremadamente débil. Tenían que sacarla de allí de inmediato. Con cuidado, levantó a Lorena en brazos. Su cuerpo era tan liviano que parecía que llevaba a una muñeca de trapo. Sofía caminaba a su lado, sujetando la manga de su chaqueta como si su vida dependiera de ello. Hugo no podía evitar sentirse responsable por ambas. Había prometido ayudar a Sofía y ahora eso significaba también salvar a Lorena. Cuando finalmente llegaron a la calle principal, Hugo detuvo un taxi. El conductor miró a Lorena con desconfianza, pero Hugo no le dio tiempo para que se negara. Subieron al auto y le indicó que los llevara al hospital más cercano. Durante el trayecto, Sofía no soltó la mano de su madre, mientras Hugo observaba a ambas en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Habían encontrado a Lorena, pero eso era solo el principio. Al llegar al hospital, los médicos se apresuraron a atender a Lorena. Hugo tuvo que convencer al personal para que no rechazaran el caso debido a su condición de indigente, asegurándoles que él se haría cargo de todos los gastos. Mientras los médicos llevaban a Lorena en una camilla, Sofía intentó seguirla, pero una enfermera la detuvo. «No puedes entrar, cariño. Tenemos que ayudar a tu mamá primero», dijo la enfermera con amabilidad. Sofía comenzó a llorar nuevamente y Hugo la levantó en brazos para calmarla. «Tu mamá va a estar bien.
Están haciendo todo lo posible por ella. Vamos a esperar aquí, ¿de acuerdo?, le dijo, tratando de sonar seguro. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Sofía. Se quedó sentada junto a Hugo en la sala de espera, con los ojos fijos en la puerta por donde habían llevado a su madre. No hablaba, no lloraba, solo esperaba. Hugo permaneció a su lado, pensando en todo lo que había sucedido. Nunca había imaginado que una niña desconocida y su madre pudieran cambiar su vida de esta manera. Pero ahora, sentado en ese hospital, sintió algo que no había sentido en años: un propósito. Finalmente, un médico salió de la sala. Su expresión era seria, pero no alarmante. Sofía se puso de pie de un salto, mirando al hombre con ojos ansiosos. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó rápidamente. El médico sonrió levemente para calmarla. «Tu mamá está estable, pero necesita descansar. Ha pasado por mucho y su cuerpo está muy debilitado. Por ahora, está fuera de peligro». Sofía exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Hugo sintió un alivio similar, pero sabía que el camino no terminaba allí. Había mucho más que hacer para ayudar a Lorena y a Sofía a reconstruir sus vidas. Mientras observaba a Sofía abrazarse a sí misma con una mezcla de alivio y cansancio, Hugo tomó una decisión. No iba a dejarlas solas, no después de todo lo que habían pasado. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por las ventanas del hospital, bañando la habitación con una luz suave y cálida. En la cama, Lorena permanecía dormida, su rostro todavía pálido y demacrado, pero con una respiración tranquila que indicaba que, al menos por el momento, estaba fuera de peligro. A su lado, Sofía sostenía su mano con fuerza, como si temiera que al soltarla, su madre pudiera desaparecer otra vez. Sus ojos estaban hinchados por el llanto de la noche anterior, pero ahora miraban a su madre con una mezcla de esperanza y miedo. No se movía ni decía nada, solo esperaba pacientemente a que Lorena despertara. Hugo, que había pasado toda la noche en una silla junto a la puerta, observaba en silencio. Había algo profundamente conmovedor en esa escena. La pequeña niña aferrándose a la mano de su madre como si su vida dependiera de ello. Y Lorena, aún sumida en un sueño profundo, como si su cuerpo estuviera luchando por recuperarse de los años de sufrimiento. Hugo nunca se había sentido tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan involucrado. Esta no era su vida, no era su problema, pero algo en su interior le decía que estaba exactamente donde debía estar. De repente, Lorena comenzó a moverse levemente. Sus párpados temblaron y con un esfuerzo visible abrió los ojos lentamente. Al principio parecía desorientada, como si no supiera dónde estaba, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, todo cambió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras levantaba una mano temblorosa para tocar el rostro de su hija. «Sofía», susurró con la voz ronca y quebrada. «Mamá», respondió la niña, lanzándose a sus brazos. El abrazo que siguió fue uno de esos momentos que parecen detener el tiempo. Sofía lloraba sin contenerse, aferrándose a su madre como si no quisiera soltarla nunca más. Lorena la abrazaba con la poca fuerza que tenía, murmurando entre sollozos palabras de disculpa y amor. «Perdóname, mi amor, perdóname por haberte dejado. Yo no sabía qué hacer», dijo Lorena con la voz llena de angustia. «No me importa, mamá, solo quiero que estés conmigo. No vuelvas a irte, por favor», respondió Sofía, enterrando su rostro en el pecho de su madre. Hugo miraba desde su rincón, tratando de mantenerse en segundo plano, pero era imposible no sentirse afectado. Nunca había presenciado algo tan puro y desgarrador al mismo tiempo. No podía imaginar lo que debía estar pasando por la mente de Lorena,
cargando con la culpa de haber abandonado a su hija, ni el alivio que Sofía debía sentir al tener a su madre de vuelta. Cuando el momento de calma finalmente llegó, Lorena levantó la mirada y notó a Hugo por primera vez. Sus ojos mostraban una mezcla de gratitud y vergüenza. No sabía quién era ese hombre, pero entendía que, de alguna manera, él había ayudado a su hija. «Gracias», murmuró con la voz aún débil. «Gracias por cuidar de mi Sofía». Hugo se acercó lentamente intentando no intimidarla. «No tienes que agradecerme. Lo hice porque ella lo merece, porque tú lo mereces. Pero ahora lo importante es que te recuperes», respondió con un tono firme pero amable. Lorena asintió, pero Hugo podía ver que la culpa seguía pesando sobre sus hombros. No era fácil para ella aceptar ayuda, especialmente después de haber tocado fondo de esa manera. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma y tensión. Lorena permanecía en el hospital, bajo supervisión médica, mientras Hugo se encargaba de todos los gastos. Sofía no se separaba de su lado ni un segundo, a excepción de las noches, cuando Hugo insistía en llevarla a un hotel cercano para que pudiera descansar adecuadamente. Aunque Hugo había intentado mantenerse distante emocionalmente, era imposible no encariñarse con Sofía. La niña tenía una capacidad sorprendente de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Pero el verdadero desafío llegó cuando Lorena comenzó a recuperarse físicamente. Aunque su cuerpo mostraba signos de mejoría, su mente estaba lejos de estar en paz. Una tarde, mientras Hugo y Sofía estaban sentados junto a su cama, Lorena rompió el silencio con una confesión que dejó a ambos sin palabras. «No merezco nada de esto», dijo, con la mirada fija en el techo. «No merezco a Sofía. No merezco estar aquí. Soy una mala madre. La abandoné. La dejé sola en la calle porque no podía más. ¿Qué clase de persona hace algo así?». Su voz temblaba con cada palabra, y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por sus mejillas. Sofía, que estaba sentada al borde de la cama, se apresuró a abrazarla. «No digas eso, mamá. Yo te quiero. No me importa lo que pasó. Solo quiero que estemos juntas», dijo la niña con una determinación que partió el alma de Hugo. Hugo, por su parte, sintió que debía intervenir. No podía quedarse callado mientras Lorena se hundía en su propia culpa. «Todos cometemos errores, Lorena. Nadie aquí te está juzgando. Lo importante es que estás viva, que estás aquí para Sofía. Eso es lo único que importa ahora», dijo, con una seriedad que no admitía réplica. Lorena lo miró, pero no respondió. Sus ojos seguían llenos de duda, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente en una silla junto a la cama, Hugo decidió tener una conversación más directa con Lorena. Sabía que ella necesitaba escuchar algo que la ayudara a salir del pozo en el que se encontraba. «Mira, Lorena, yo no sé todo lo que has pasado, pero puedo imaginarlo. Puedo ver el peso que llevas encima. Pero también sé una cosa: nadie puede cambiar el pasado. Lo único que puedes hacer es decidir cómo quieres que sea tu futuro y el de Sofía». Lorena lo escuchaba en silencio, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Yo no soy un hombre perfecto», continuó Hugo. «He cometido errores en mi vida, he ignorado cosas que no debería haber ignorado, he elegido lo fácil en lugar de lo correcto más veces de las que puedo contar. Pero encontrarte a ti y a Sofía cambió algo en mí. Me hizo darme cuenta de que a veces la vida nos da segundas oportunidades. Esto que tienes ahora, no lo desperdicies». Lorena asintió levemente, pero Hugo sabía que el camino sería largo. No bastaba con palabras bonitas para sanar las heridas profundas que la vida le había dejado, pero era un comienzo.
En los días siguientes, Lorena mostró pequeños signos de mejoría. Comenzó a comer mejor, a hablar más con Sofía y poco a poco a abrirse a la posibilidad de una nueva vida. Hugo, mientras tanto, comenzó a hacer planes. Sabía que no podían quedarse en ese hospital para siempre, pero tampoco estaba dispuesto a dejarlas regresar a las calles. Cuando finalmente le dieron el alta a Lorena, Hugo las llevó a ambas a un pequeño apartamento que había alquilado para ellas. Era modesto, pero limpio y seguro. Lorena estaba visiblemente incómoda al aceptar tanto, pero Hugo fue claro. Esto no es caridad, Lorena. Es una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Mientras Hugo las dejaba instalándose en el apartamento, no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Sofía estaba abrazando a su madre, y Lorena, aunque todavía frágil, le devolvía el gesto con una sonrisa tímida. Por primera vez, Hugo sintió que quizás las cosas realmente podrían mejorar para ambas. El primer día en el pequeño apartamento fue silencioso, casi solemne. Hugo había dejado a Lorena y Sofía con todas las provisiones necesarias para comenzar: comida, ropa nueva, incluso un par de juguetes para la niña. Sin embargo, cuando la puerta se cerró detrás de él, dejando a madre e hija solas por primera vez desde que se habían reencontrado, el peso de la nueva realidad se hizo presente. Lorena se sentó en el borde de la cama, mirando alrededor con una mezcla de gratitud y desconcierto. El apartamento era pequeño, pero acogedor, un lugar que cualquier otra persona podría considerar modesto, pero para ella se sentía como un lujo imposible. Después de años sobreviviendo en las calles, el simple hecho de tener un techo sobre su cabeza era algo que no sabía cómo procesar. Sofía, por otro lado, corría por el espacio reducido con una emoción desbordante. Abría y cerraba las gavetas, inspeccionaba cada rincón y se detenía de vez en cuando para mirar a su madre, como si quisiera asegurarse de que esto no era un sueño. ¿De verdad esto es para nosotras, mamá?, preguntó Sofía con los ojos brillantes. Lorena forzó una sonrisa y asintió, aunque por dentro se sentía abrumada. No era solo la culpa que aún la perseguía como una sombra, era el miedo de no estar a la altura, de no ser capaz de mantener a su hija en un lugar así. ¿Qué pasaría si fallaba otra vez? Si no podía sostener esta nueva vida que Hugo les había ofrecido. Sí, Sofía, es para nosotras, respondió en voz baja, pero su tono no logró convencer ni siquiera a ella misma. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente en la cama que compartían, Lorena permaneció despierta, sentada junto a la ventana. Miraba hacia la calle, recordando cada momento que había pasado en esos mismos escenarios, durmiendo en portales, buscando comida en la basura, mendigando para comprar aunque fuera un poco de pan. Ahora, esas calles estaban a unos metros de distancia, pero parecían pertenecer a otro mundo, uno que, por primera vez en años, sentía que podía dejar atrás, pero el miedo persistía. A la mañana siguiente, Hugo llegó temprano. Había planeado pasar para ver cómo estaban y asegurarse de que no les faltara nada. Cuando abrió la puerta, encontró a Sofía comiendo alegremente en la pequeña mesa de la cocina, pero a Lorena la vio diferente. Estaba de pie junto al fregadero, con las manos temblando mientras intentaba lavar unos platos. Había algo en sus ojos, una especie de vacío, que Hugo reconoció al instante: el peso de la culpa y el miedo al fracaso. «Buenos días», dijo Hugo, entrando con una bolsa llena de más provisiones. Lorena se giró lentamente y forzó una sonrisa. «Gracias por todo, de verdad. Gracias», dijo, pero su voz era casi un susurro. Hugo asintió, pero no dijo nada al principio. Sabía que Lorena estaba luchando contra algo que no podía resolver con dinero ni palabras. Necesitaba tiempo, pero también necesitaba apoyo. Mientras se sentaba junto a Sofía,
quien le ofreció un dibujo que había hecho esa mañana, decidió que era hora de dar el siguiente paso. «Lorena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con un tono suave pero firme. Lorena se secó las manos con un trapo y se sentó frente a él, nerviosa. Hugo la miró directamente a los ojos, tratando de transmitirle calma. «Sé que esto es mucho para ti, que sientes que no mereces estar aquí, que tal vez tengas miedo de no poder con esto», dijo Hugo, y notó cómo los hombros de Lorena se tensaron al escuchar esas palabras. «Es que no sé cómo hacer esto», respondió ella con la voz temblorosa. «No sé cómo empezar de nuevo. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido fallarle a Sofía». Hugo negó con la cabeza. «No fallaste, Lorena. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, y eso es más de lo que muchos harían. Pero ahora tienes una nueva oportunidad, y quiero ayudarte a aprovecharla». Lorena bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Había algo en la voz de Hugo, una convicción que no podía ignorar. «¿Cómo puedo empezar?», preguntó finalmente, como si esas palabras fueran un acto de rendición. Hugo sonrió levemente. «Vamos a hacerlo paso a paso. Primero, necesitas tiempo para recuperarte completamente. Después, podemos buscar un trabajo que te permita mantenerte. No tienes que hacerlo sola, Lorena. Estoy aquí para ayudarte». Esas palabras, aunque simples, significaron todo para Lorena. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba completamente sola, que tal vez, solo tal vez, podía encontrar una manera de reconstruir su vida. Los días que siguieron fueron un constante ir y venir de emociones. Hugo comenzó a llevar a Lorena a terapia, algo que al principio ella rechazó rotundamente. Sentía que no necesitaba hablar con un extraño sobre sus problemas, pero después de las primeras sesiones comenzó a notar pequeños cambios. La terapia le permitió liberar algo del peso que llevaba dentro, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Mientras tanto, Sofía comenzó a asistir a una escuela cercana. El primer día fue un desafío. La niña tenía miedo de no encajar, de ser diferente. Pero cuando regresó a casa con una sonrisa y contando historias sobre nuevos amigos, Hugo y Lorena supieron que habían tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras Hugo las visitaba, Lorena se sentó con él en la pequeña sala del apartamento. Había algo diferente en su actitud. Aunque seguía siendo reservada, parecía un poco más relajada, más abierta. «Quiero agradecerte de nuevo por todo lo que has hecho por nosotras», dijo con sinceridad. «No sé cómo voy a pagarte esto, pero voy a intentarlo». Hugo negó con la cabeza. «No tienes que pagarme nada, Lorena. Esto no se trata de dinero, se trata de hacer lo correcto». Lorena lo miró, sorprendida por la honestidad en sus palabras. Era difícil para ella entender por qué alguien como Hugo, con todo su dinero y poder, había decidido involucrarse en sus vidas. Pero, por primera vez, decidió no cuestionarlo. Simplemente aceptó su ayuda. Con el tiempo, Lorena encontró un trabajo en una cafetería cercana. No era mucho, pero era un comienzo. Cada día regresaba a casa cansada pero orgullosa, sabiendo que estaba construyendo algo para Sofía. Y cada noche, cuando se sentaba junto a su hija para leerle un libro o simplemente escucharla hablar sobre su día, sentía que valía la pena. Hugo, aunque no vivía con ellas, se había convertido en una parte fundamental de sus vidas. Visitaba con frecuencia, ayudaba con lo que podía y, sobre todo, se aseguraba de que supieran que no estaban solas. Para él, esa relación también había cambiado algo en su interior. Por primera vez, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Una noche, mientras observaban a Sofía jugar con un rompecabezas, Lorena se volvió hacia Hugo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de repente.
Hugo, sorprendido por la pregunta, se tomó un momento para responder. Porque vi en Sofía algo que me recordó lo que realmente importa en la vida. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso yo. Lorena asintió, dejando que sus palabras calaran profundamente en su corazón. Aunque todavía había muchas cosas por resolver, en ese momento sintió que estaban en el camino correcto. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. El sonido de la risa de Sofía llenaba el pequeño apartamento una tarde soleada, como un eco de esperanza que se extendía por cada rincón del hogar. La niña estaba sentada en el suelo, rodeada de sus nuevos lápices de colores, dibujando un retrato de su madre. Lorena, que estaba sentada en la mesa repasando algunas cuentas, levantó la vista para observar a su hija. Esa imagen era un recordatorio de todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, pero también era un recordatorio de lo que había estado a punto de perder. Mientras Sofía coloreaba con entusiasmo, el timbre sonó inesperadamente. Lorena, que aún no se acostumbraba a la idea de recibir visitas, se levantó rápidamente y abrió la puerta. Era Hugo, como casi todas las tardes. Llevaba consigo una bolsa de pan recién horneado y algunas frutas, un gesto que se había convertido en parte de su rutina. «Espero no estar interrumpiendo», dijo Hugo con una sonrisa mientras entraba. «Nunca lo haces», respondió Lorena, devolviéndole una pequeña sonrisa que aún le costaba mostrar. Hugo dejó la bolsa sobre la mesa y saludó a Sofía, quien corrió a mostrarle su último dibujo. «Mira, Hugo, es mi mamá. ¿Te gusta?», preguntó, sosteniendo orgullosa el papel lleno de colores. «Es hermoso, Sofía. Eres una artista», respondió Hugo, agachándose para mirar el dibujo más de cerca. Aunque esos momentos parecían tranquilos y llenos de alegría, Hugo podía ver que Lorena aún cargaba con un peso invisible. Su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos, y su postura seguía siendo tensa, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el cuarto, Hugo decidió hablar con ella. «Lorena, sé que estás haciendo todo lo posible por adaptarte a esta nueva vida, pero también sé que no es fácil para ti. Quiero que sepas que no tienes que hacerlo todo sola», dijo Hugo, con un tono firme pero comprensivo. Lorena suspiró, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. «No es fácil dejar el pasado atrás. Cada vez que cierro los ojos, veo todas las veces que fallé, todas las veces que Sofía tuvo que sufrir por mis errores. Y aunque estoy tratando de mejorar, hay días en los que siento que no soy suficiente para ella». Hugo la escuchó en silencio, permitiéndole expresar lo que llevaba dentro. Cuando terminó, habló con una sinceridad que no había mostrado antes. «¿Sabes? Yo también tengo fantasmas del pasado. Tal vez no son como los tuyos, pero están ahí. Cosas que hice, decisiones que tomé por orgullo o egoísmo y que hirieron a personas que importaban. Pasé años pensando que el éxito material lo resolvería todo, pero nunca fue suficiente. Conocerte a ti y a Sofía me hizo darme cuenta de que lo único que realmente importa es lo que hacemos por los demás. Tú no estás fallando, Lorena, estás luchando y eso ya es un triunfo». Las palabras de Hugo resonaron profundamente en Lorena. Nunca había considerado la posibilidad de que alguien como él pudiera cargar con sus propios arrepentimientos. Por primera vez, sintió que no estaba tan sola como había pensado. Los días continuaron, y con ellos llegaron pequeños avances que significaban grandes pasos para Lorena. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a notar su dedicación y la recomendaron para un horario más estable. La terapia seguía siendo un desafío emocional, pero poco a poco aprendía a enfrentar sus sentimientos de culpa y a reemplazarlos por un deseo genuino de avanzar. Cada día se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de construir la vida que Sofía merecía.
Un sábado por la mañana Hugo pasó por el apartamento con una propuesta que tomó a ambas por sorpresa. «Tengo una idea», dijo con una sonrisa misteriosa mientras tomaba una taza de café. «Quiero llevarlas a las afueras de la ciudad este fin de semana. Hay un lugar que quiero que vean». Sofía, emocionada, brincó de su silla. «¿Podemos ir, mamá?» «Por favor, por favor, por favor», suplicó, agarrando la mano de su madre. Lorena, aunque inicialmente dudó, terminó aceptando. No podía negar la ilusión en los ojos de su hija, y algo en la actitud de Hugo le daba curiosidad. ¿Qué estaba planeando? El viaje fue corto, pero lleno de risas y conversaciones. Hugo había alquilado un auto para llevarlas a un lugar especial que había descubierto recientemente. Un pequeño campo lleno de flores silvestres, con un arroyo que corría suavemente por un lado. Cuando llegaron, Sofía saltó del auto con entusiasmo, corriendo por el césped mientras recogía flores. Lorena, en cambio, se quedó cerca del auto, mirando el paisaje con una expresión distante. Hugo se acercó a ella, señalando el lugar con un gesto. «Este lugar me recuerda que siempre hay belleza, incluso después de las tormentas más difíciles. Quiero que lo recuerdes también, Lorena». Ella lo miró, sorprendida por sus palabras, pero no dijo nada. En lugar de eso, caminó hacia el arroyo y se sentó en una roca, dejando que el sonido del agua la calmara. Sofía llegó corriendo, con las manos llenas de flores, y se las ofreció a su madre con una sonrisa radiante. «Son para ti, mamá. Eres la mejor mamá del mundo», dijo la niña, con una sinceridad que dejó a Lorena al borde de las lágrimas. «Gracias, mi amor», susurró, abrazándola con fuerza. Hugo observaba la escena desde la distancia, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Había algo profundamente gratificante en ver cómo Lorena y Sofía comenzaban a sanar, juntas. Sin embargo, sabía que aún había desafíos por delante. Al regresar al apartamento esa noche, Sofía se quedó dormida temprano, agotada por el día lleno de aventuras. Hugo y Lorena se sentaron en la sala, compartiendo una taza de té. Fue entonces cuando Lorena, con más confianza que nunca, decidió abrirse completamente. «Hugo, he estado pensando mucho en todo lo que has hecho por nosotras y en lo que quiero hacer de ahora en adelante. No puedo seguir dependiendo de ti para siempre. Quiero demostrarle a Sofía que puedo ser una buena madre, alguien en quien pueda confiar». Hugo asintió, admirando la determinación en sus palabras. «Lo estás haciendo, Lorena. Cada día que te levantas y luchas por ella, lo demuestras. Pero no tienes que hacerlo sola. Estaré aquí para apoyarte siempre que lo necesites». Lorena lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía una dirección, un propósito. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. La relación entre los tres continuó fortaleciéndose. Sofía florecía en la escuela, mostrando una felicidad que parecía contagiar a todos a su alrededor. Lorena seguía trabajando en sí misma, aceptando los desafíos como oportunidades para crecer. Y Hugo, aunque discreto en su apoyo, nunca dejó de estar presente, demostrando que la bondad puede cambiar vidas de maneras que nunca imaginamos. Ese capítulo de sus vidas no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Una familia formada no por lazos de sangre, sino por el amor y la voluntad de creer en las segundas oportunidades. El sonido de risas infantiles llenaba el pequeño salón del apartamento. Sofía había invitado a un par de compañeras de la escuela a jugar después de clases. Las tres niñas estaban sentadas en el suelo, rodeadas de papeles y lápices de colores, mientras creaban dibujos llenos de formas y colores brillantes. Para cualquiera que viera la escena desde afuera, parecía una simple tarde común, pero para Lorena
Este momento significaba mucho más. Desde que Sofía había comenzado a invitar amigas a casa, Lorena no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era un recordatorio de lo lejos que habían llegado, pero también de todo lo que aún estaba en juego. Habían encontrado estabilidad, algo que parecía imposible unos meses atrás. Sin embargo, cada día era un recordatorio de que esa estabilidad aún era frágil. Hugo llegó poco después de las 5 de la tarde, como solía hacerlo algunos días. Traía una caja de donas y un par de refrescos, que colocó sobre la mesa de la cocina con una sonrisa. «Parece que tenemos una fiesta aquí», bromeó mientras miraba a las niñas. «¡Hugo!», gritó Sofía emocionada, corriendo hacia él y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Mira lo que hicimos, estamos dibujando a nuestras familias». Hugo se agachó, interesado, mientras Sofía le mostraba un dibujo colorido que había hecho. En el papel se podía ver a 3 figuras: una niña sonriente, una mujer con el cabello oscuro y un hombre de cabello corto que sostenía sus manos. Hugo sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que la tercera figura era él. No dijo nada al principio, pero el dibujo lo conmovió profundamente. «Es muy bonito, Sofía. Tienes mucho talento», dijo finalmente con una sonrisa cálida. Lorena, que había estado observando desde la cocina, también se dio cuenta de la imagen. Por un momento, sus emociones se mezclaron. Agradecimiento por Hugo, sí, pero también una ligera incomodidad. Él se había convertido en una figura central en sus vidas, y aunque no podía negar lo importante que era para Sofía, una parte de ella no podía evitar preguntarse si estaba bien que él ocupara un lugar tan grande en su mundo. Esa noche, después de que las amigas de Sofía se habían ido y la niña dormía profundamente, Hugo y Lorena se sentaron en la sala. Había algo diferente en el aire esa noche, como si ambos supieran que era momento de abordar temas que habían estado evitando. «Hugo, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras», comenzó Lorena con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. «Pero también quiero ser honesta contigo». Hugo, sorprendido por el tono de su voz, la miró con atención. «¿Qué sucede?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lorena respiró profundamente antes de continuar. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto al dejar que estés tan involucrado en nuestras vidas. No quiero que pienses que no te agradezco porque lo hago más de lo que puedo expresar, pero también tengo miedo de depender demasiado de ti. No quiero que Sofía crea que necesitamos a alguien más para salir adelante. Quiero ser suficiente para ella». Hugo la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, se tomó un momento para responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lorena, entiendo lo que dices y respeto mucho lo que sientes. Sé que quieres ser fuerte para Sofía y lo estás siendo. Cada día que trabajas, que luchas, que sigues adelante a pesar de tus miedos, le estás mostrando a tu hija lo que significa ser fuerte. Pero quiero que sepas algo. No estoy aquí para reemplazar nada ni a nadie. Estoy aquí porque quiero estar, porque creo en ustedes, porque me importan. No se trata de dependencia, se trata de apoyo, y eso no te hace menos madre. Al contrario, te hace más fuerte, porque estás aceptando ayuda para darle lo mejor a Sofía». Las palabras de Hugo golpearon profundamente en el corazón de Lorena. Por primera vez, dejó que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Había sido tan difícil para ella aceptar que no tenía que cargar con todo sola, pero escuchar esas palabras de Hugo hizo que algo se desbloqueara dentro de ella. «Gracias, Hugo, de verdad. No sé qué habría hecho sin ti», dijo con la voz quebrada. «No tienes que agradecérmelo. Ustedes me han dado más de lo que creen. Me han dado un propósito, algo que nunca encontré en el éxito o en el dinero. Así que, gracias a ustedes».
La conexión entre ambos se fortaleció esa noche, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Había algo especial creciendo entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o el apoyo. Pero ambos sabían que tenían que avanzar con cautela, especialmente por Sofía. En los días siguientes, Lorena comenzó a mostrar aún más confianza en sí misma. En el trabajo, sus compañeros notaron su energía renovada y su jefe incluso le ofreció la oportunidad de asumir más responsabilidades. Aunque al principio dudó, decidió aceptar el desafío. Cada pequeño paso que daba era una victoria, no solo para ella, sino para Sofía. Por su parte, Hugo también se sentía cambiado. Había comenzado a replantearse muchas cosas en su vida, desde sus prioridades hasta su forma de ver el éxito. Había reducido sus horas de trabajo y dedicado más tiempo a actividades que realmente le aportaban valor, como pasar tiempo con Lorena y Sofía. También había comenzado a involucrarse en causas sociales, algo que nunca antes había considerado. Una tarde, mientras Hugo ayudaba a Sofía con su tarea, la niña lo miró con una seriedad que no solía mostrar. «Hugo, ¿siempre vas a estar con nosotras?», preguntó de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no tardó en responder. «Mientras ustedes me quieran en sus vidas, estaré aquí, Sofía, te lo prometo». La respuesta parecía satisfacer a la niña, quien volvió a concentrarse en su tarea. Pero para Hugo, esas palabras tenían un peso enorme. No quería hacer promesas que no pudiera cumplir, pero en su corazón sabía que haría todo lo posible para mantenerse en sus vidas. Esa noche, después de que Hugo se despidiera, Lorena se quedó mirando el dibujo que Sofía había hecho unos días antes, el de las 3 figuras tomadas de la mano. Lo sostuvo entre sus manos y por primera vez permitió que una pequeña esperanza creciera en su interior. Tal vez, solo tal vez, podían ser algo más que 3 personas unidas por las circunstancias. Tal vez podían ser una familia. Mientras se dirigía al cuarto para arropar a Sofía, Lorena pasó por el espejo del pasillo y se detuvo un momento. Miró su reflejo, buscando a la mujer que había sido meses atrás, la que estaba rota, sin esperanza. Pero esa mujer ya no estaba. En su lugar, vio a alguien más fuerte, alguien que había aprendido a levantarse, a aceptar ayuda, a seguir adelante. Era un reflejo que no reconocía completamente, pero que le daba orgullo. Por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. La vida seguía adelante, llena de desafíos, pero también de promesas, y aunque ninguno de ellos sabía con certeza qué les deparaba el futuro, algo era claro: estaban juntos en esto, y eso hacía toda la diferencia. El día comenzó con una brisa suave entrando por las ventanas abiertas del pequeño apartamento. El sol iluminaba el espacio con una calidez acogedora, y el aroma del desayuno recién hecho llenaba el aire. Sofía estaba en la cocina, parada en una silla para poder alcanzar el mostrador. Sus pequeñas manos revolvían la mezcla para unos panqueques mientras Lorena la observaba desde la mesa, su corazón lleno de ternura. Era uno de esos momentos simples que antes parecían imposibles, pero que ahora se habían convertido en parte de su nueva vida. Una vida que, aunque no era perfecta, estaba llena de algo que no habían conocido en mucho tiempo: paz. Hugo llegó un poco más tarde, como había prometido. Traía consigo una caja envuelta en papel de regalo, lo que inmediatamente despertó la curiosidad de Sofía. «Hugo, llegaste. ¿Qué es eso?», preguntó la niña corriendo hacia él con una sonrisa que iluminaba todo el cuarto. «Es una sorpresa, pero tendrás que esperar un poco para abrirla», respondió él, fingiendo misterio mientras dejaba la caja sobre la mesa. Sofía hizo un pequeño puchero, pero Hugo le guiñó un ojo y ella no pudo evitar reír. Para Lorena, esta escena era un recordatorio de cuánto había cambiado desde que Hugo apareció en sus vidas.
Él no solo les había dado apoyo material, sino que también se había convertido en una fuente constante de alegría y estabilidad, especialmente para Sofía. Sin embargo, sabía que el regalo no era lo único que Hugo había venido a entregar ese día. Había algo diferente en su mirada, algo que ella no podía descifrar del todo. Después del desayuno, Hugo sugirió que salieran a dar un paseo. Era un día hermoso, y el parque cercano estaba lleno de familias disfrutando del buen clima. Sofía corría adelante, persiguiendo mariposas y recogiendo flores, mientras Hugo y Lorena caminaban detrás, disfrutando del momento. «Es increíble cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo», dijo Lorena, rompiendo el silencio. Hugo la miró y asintió. «Sí, lo es. Pero no es solo tiempo lo que lo ha cambiado. Es tu esfuerzo, tu valentía. Tú hiciste esto posible, Lorena». Ella negó con la cabeza, aunque sus labios formaron una pequeña sonrisa. «No podría haberlo hecho sola. Tú has sido una parte importante de esto. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotras». Hugo se detuvo y la miró directamente, con una intensidad que hizo que el corazón de Lorena latiera más rápido. «No tienes que agradecerme nada. Todo lo que hice, lo hice porque quise, porque ustedes son importantes para mí». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Pero antes de que pudieran continuar, Sofía regresó corriendo, interrumpiéndolos. «Mamá, Hugo, miren estas flores», gritó, mostrando un ramo improvisado de margaritas que había recogido. Ambos rieron, y el momento quedó en pausa, aunque las palabras de Hugo seguían resonando en la mente de Lorena. Más tarde, regresaron al apartamento, donde finalmente llegó el momento de abrir el misterioso regalo. Sofía no podía contener su emoción mientras rompía el papel. Dentro de la caja había un álbum de fotos cuidadosamente hecho a mano. Cada página estaba llena de imágenes que Hugo había recopilado en los últimos meses. Fotos de Sofía jugando en el parque, de Lorena trabajando en la cocina, de los tres juntos en varios momentos especiales. Al final del álbum había una nota escrita a mano que decía: «Los momentos más importantes de la vida son aquellos que compartimos con las personas que amamos». Sofía aplaudió emocionada mientras pasaba las páginas, pero Lorena no pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. Era un gesto tan simple, pero tan lleno de significado. Era como si Hugo les estuviera diciendo, de una manera silenciosa, que él estaba completamente comprometido con ellas, con esta vida que habían construido juntos. Esa noche, después de que Sofía se quedara dormida, Hugo y Lorena se sentaron en el sofá, con el álbum abierto sobre la mesa frente a ellos. El ambiente era tranquilo, pero había algo en el aire, una sensación de expectativa. «Hugo», comenzó Lorena, pero no sabía cómo continuar. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras parecían no ser suficientes. Él la miró, con esa paciencia que siempre parecía tener cuando estaba con ella. «Dime lo que estás pensando», dijo suavemente. Lorena respiró hondo y finalmente reunió el valor para hablar. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado, en todo lo que has hecho por nosotras, y creo que no puedo imaginar nuestras vidas sin ti. No sé qué signifique eso exactamente, pero solo sé que no quiero que esto termine». Hugo sonrió, pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue una sonrisa llena de alivio, de felicidad, de amor. «Lorena, yo tampoco quiero que esto termine. Desde el momento en que conocí a Sofía, desde que te conocí a ti, algo cambió en mí. Me di cuenta de que mi vida no tenía sentido sin personas con quienes compartirla. Ustedes son mi familia, si me dejan ser parte de ella». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lorena, pero esta vez no eran de tristeza ni de culpa, eran de felicidad.
Por primera vez sintió que todo estaba en su lugar. Eres parte de nuestra familia, Hugo. Siempre lo has sido. Esa noche, mientras los tres estaban juntos, con Sofía acurrucada entre ellos en el sofá, parecía que el mundo entero se había detenido.